Bienvenidos. A medida que avanzamos a la Semana de Pasión y a la celebración de la resurrección de Jesús y su triunfo sobre la muerte, esta semana nos enfocaremos en el asombroso momento de la transfiguración. La historia de la transfiguración nos es brindada en los relatos del Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Es importante que tomemos en cuenta lo que cada uno de los escritores del Evangelio escribió mientras estudiamos este acontecimiento. La historia de la transfiguración inició alrededor de una semana antes del evento, cuando Jesús le dijo a sus discípulos que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. La Biblia no nos da un informe de cómo esta promesa hizo sentir a los discípulos, o si entendieron o no lo que Jesús estaba diciendo. Ahora entendemos, al ver en retrospectiva a este evento, que la transfiguración fue el cumplimiento de esta promesa. Escuchemos las palabras de Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ahora enfoquémonos en la transfiguración. Pedro, Jacobo y Juan fueron invitados a ir al monte con Jesús a orar. Mientras Jesús estaba orando, su apariencia cambió. Su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. Entonces Jesús fue acompañado por Moisés y Elías, y empezaron a conversar sobre su partida. Estos dos personajes del Antiguo Testamento representaban la ley y los profetas, respectivamente. Haciendo una pausa por un segundo, podemos imaginar lo asombroso que este momento fue para los tres discípulos. Sin embargo, Lucas escribe que Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. ¿Cómo pudo pasar eso? Tal vez el dejar al grupo con Jesús para ir y orar se había vuelto una rutina y no estaban anticipando que algo increíble sucedería. Para nosotros hoy, si se nos diera la oportunidad de orar con el Señor Jesús o de escucharlo hablar, seguramente estaríamos completamente atentos. Los servicios divinos son la oportunidad para el encuentro divino. ¿Es así como nos acercamos a los servicios divinos y a las oportunidades que tenemos para escuchar su palabra? ¿Entramos a la congregación con la sensación de que nuestro Dios podría hacer algo increíble hoy? ¿O se han convertido los servicios divinos simplemente en parte de nuestra rutina? Pregúntense a sí mismos, ¿se ha vuelto la actividad de Dios una rutina en mi vida al grado en el que me he confiado? Continuando con la historia, Lucas escribió que cuando los discípulos se despertaron completamente, vieron su gloria y a los dos varones que estaban con él. Pedro elige este momento para hablar y le dice a Jesús que es bueno para ellos estar ahí y que Él construirá 3 albergues para cada uno de los distinguidos huéspedes. Tal vez esto indica que Él quería que los visitantes del Antiguo Testamento y Jesús prolongaran su estancia. Tal vez Él quería prolongar este evento porque no se había percatado de que algo grande estaba a punto de suceder en un futuro muy próximo. Esto puede verse simplemente como que Pedro fue muy pequeño para el momento, sintiéndose obligado a decir o hacer algo. Él aún tenía que ver y entender lo que se les estaba siendo mostrado. ¿Caemos a veces en la misma trampa? Cuando nos encontramos en un buen lugar, ¿deseamos permanecer ahí en lugar de buscar lo que Dios hará después? O en lugar de esperar a que Dios nos muestre todo lo que Él quiere que veamos, ¿tratamos de adelantarnos a Él?
No tengan miedo de esperar en el Señor con paciencia y dejar que el Espíritu Santo los guíe cuando sea tiempo de moverse. Continuando con el relato de Mateo, mientras él, Pedro, aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. La nube es un símbolo de la presencia divina y envuelve a cada uno de los participantes, trayéndolos al resplandor del poder y gloria divina. La declaración hecha por la voz es similar a la declaración hecha en el momento del bautismo de Jesús, excepto que esta vez Dios añade el mandato, a él oíd, el cual está destinado para los testigos, tanto vivos como muertos. Aquí Dios está diciéndoles que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es el nuevo profeta que conduciría a un nuevo grupo de personas hacia la salvación, tal como Moisés condujo a la nación de Israel. Como un revelador de la voluntad de Dios, Jesús tuvo mucho que enseñar a los discípulos sobre el plan de Dios, y los discípulos necesitaban escuchar. Lo mismo es aplicable para nosotros hoy en día como discípulos de Jesús. Después de la voz, la nube se fue, y solo Jesús permaneció con los discípulos. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó no decir a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucita de los muertos. Esta instrucción de silencio fue de beneficio para Pedro, Jacobo y Juan, ya que no serían capaces de entender completamente aquello de lo que fueron testigos hasta después de que Jesús resucitara de los muertos. ¿Qué tan a menudo algunos momentos de silencio nos beneficiarían mientras tratamos de entender cómo está obrando Dios en nuestras vidas? Tanto Mateo como Marcos concluyen el episodio en sus evangelios con los discípulos haciéndole una pregunta a Jesús, nacida de su conocimiento sobre el profeta del Antiguo Testamento, Malaquías. Como recordarán de un servicio durante Adviento, los discípulos le preguntan a Jesús por qué el profeta escribió que Elías tenía que volver antes de que el Mesías apareciera. Jesús les informó que Elías vino en la persona de Juan el Bautista, quien ministró en el Espíritu y el poder de Elías en preparar el camino para él. Jesús también les dijo que él no sería reconocido por la gente y que él sufriría tal como lo hizo Juan el Bautista. Que la conclusión de esta historia nos sirva de inspiración para seguir adelante en nuestra búsqueda del conocimiento. Los discípulos fueron testigos de algo grande y aún así tuvieron la necesidad de hacer preguntas. No perdamos nuestro deseo de continuar aprendiendo sobre Jesús. La transfiguración fue un gran momento de preparación para Jesús y sus discípulos. Jesús se preparaba para hacer su sacrificio, para redimir a la humanidad, y sus discípulos estaban siendo preparados para llevar su misión al mundo. Lo que pudo haberse pensado como un tiempo rutinario de oración se convirtió en una experiencia asombrosa que cambió la vida de los discípulos. Nuestro Dios sigue haciendo cosas increíbles en nuestros días. Mantengamos nuestros ojos en Él y preparémonos para hacer nuestra parte en su gran obra.